Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tema 10, las controversias éticas en el ejercicio profesional. Como pudiste ver, el caso o dilema propiamente es una historia real, es una historia compleja, de la que no es fácil salir bien librado sin poner en juego los valores personales. Por ello, inmediatamente pues sale al paso la primera pregunta, que es, nos preguntaríamos si son las circunstancias por las que atraviesa nuestro país las que pues hacen que haya tanta gente dispuesta a corromperse cuando surge la oportunidad. Ahora, sin lugar a dudas, nuestras decisiones pues son las que nos conducen a actuar de espaldas a la moral y no debido a que la mala fortuna o las circunstancias pues nos hayan empujado a dejar de lado los principios éticos que nosotros decimos defender. Nuestra anchísima manga ancha o en términos de la moral, pues nos va llevando a que paliemos unas decisiones comparándolas con otras que consideramos mucho más graves. El problema de la comparación paliativa, como pudiste darte cuenta en el caso, pues es que aumenta las probabilidades o las posibilidades de que nos corrompamos, ¿verdad? Por ello, comprender las formas en que se presenta el desentendimiento moral resulta clave para poder actuar en contextos donde se dan o incluso prevalecen las tranzas y las vías rápidas para obtener lo que nos proponemos. En este caso, el desentendido moral es aquel que se autoengaña con el propósito de no hacerse cargo o abordar una tarea que un ciudadano con una agencia moral proactiva podría realizar. El desentendido, en pocas palabras, pues da la espalda a una situación, es decir, decide no implicarse en ella, argumentando, como nos dice Bandura, que si la acción no genera un mayor bien notable, rebosante, claramente impactante, pues la persona podría quedarse cruzada de brazos. Ejemplos como este abundan la verdad. Por ejemplo, no denunciar un acto de corrupción porque no va a reducir en nada la corrupción general que vive el país, o bien perderse la oportunidad de alfabetizar a un adulto porque un alfabetizado más pues no impacta al actual nivel de analfabetismo en México, o no dar una mordida a un policía porque ese soborno no acabará con la corrupción en México, pues son muestras claras de cómo el mecanismo de la justificación moral, como dice Bandura, está bien activo en nuestras mentes. Lo mismo sucede con el etiquetado eufemístico, ¿verdad?, de las acciones. Hay actos de corrupción profesional que son eso, fraudes, que son desfalcos, que son atropellos. Por ello, pues, no podrían denominarse eufemísticamente áreas de mejora o zonas próximas a la opacidad y demás términos con los cuales tratamos de llamarle de otra manera a lo que es verdaderamente una desfachatez moral. De los 8 mecanismos estudiados por Bandura y que retomé en el artículo de los desentendidos, pues es el de la disolución de la responsabilidad, el que quizá sea uno de los que mayormente se presenta en nuestro país. Piensa tú la cantidad de veces que has dejado de hacer algo que podría haberte en sentido estricto correspondido y que no lo hiciste argumentando pues que otros también podían haber actuado o haber hecho esa actividad porque fueron testigos de eso que tuviste o supiste. Entonces, dejar que los demás hagan lo que tú podrías hacer, pues es la vía más rápida para que la responsabilidad que nos corresponde se diluya entre todos aquellos que nos rodean. En el blog yo me di cuenta que hubo un resorte que no se comprendió bien del todo. Me refiero al de la deshumanización de las víctimas. Lo explicaré con algún detalle para no dejar lugar a dudas con respecto a este resorte, porque este seguramente vendrá en nuestro examen final y no es amenaza, es simplemente que es tan importante, tan vital tenerlo en claro que necesitamos pues revisitarlo. En una ocasión, Stalin, refiriéndose a la muerte de un familiar cercano, dijo que esta pues representaba una desgracia humana. En esta muerte uno podría, dijo él, encontrar todo el dolor posible de la humanidad que representa pues dicha pérdida. Sin embargo, cuando Stalin hablaba de los genocidios, se refería a estos como una estadística,
¿no? Así como lo escuchaste, como una estadística. Entonces, ¿qué quiere decir que un genocidio sea equiparado a una estadística? Pues que las desgracias humanas no las puedes deshumanizar comparándolas con una estadística o con un daño colateral o con un elemento de la base de la pirámide, ¿no? ¿Me sigues? O sea, todos estos términos con los cuales llamamos de modo sofisticado o llamamos de modo elegante lo que debería de ser definitivamente pues una responsabilidad moral. Ahora bien, pregunto, ¿hay alguna buena noticia en todo esto? ¿No? ¿Tendríamos algo de qué alegrarnos? Pues la respuesta es que sí, siempre y cuando estés consciente de que los resortes del desentendimiento moral están funcionando en ti. Las personas que nos mostramos en contra de una acción que consideramos injusta, ya somos poseedores de una agencia moral, en este caso pasiva, pero al fin de cuentas es un tipo de agencia moral. Ahora, la idea es ver la forma en que dicha agencia se vuelve proactiva, es decir, la conviertes en acciones concretas que contrarresten los efectos de la acción que has calificado como injusta. Bueno, ahora, dicho lo dicho, y antes de cerrar el tema, bueno, yo quisiera recordarte algo y que tiene que ver con este asunto que estamos viendo del desentendimiento moral, pues algunos conceptos, algunas ideas que te van a servir para que hagas, lleves a cabo la segunda fase del proyecto final de curso, la cual llevará por título Las vías para erradicar el desentendimiento moral. Por ello es muy importante que vuelvas a ver este video o bien que leas con más detenimiento el artículo de los desentendidos con el fin pues de que a la persona que vas a entrevistar puedas explicarle al menos 5 resortes que detonan el desentendimiento moral, ya que la entrevista va a girar en torno a ellos y el efecto que estos producen en la dinámica organizacional, ¿no? Primero, y de aquí vamos, vamos al punto. ¿Cómo vas a trabajar entonces en este avance? En un primer momento tienes que explicar en qué consiste y cuáles son los resortes que detonan el desentendimiento moral. Posteriormente, pues para tener una participación activa, manejar pues la entrevista como un diálogo en el que aporta sugerencias cuando sea necesario, y es importante que en ese diálogo aportes, toques algunos de estos aspectos. Se mueve la cámara un poquito porque estoy aquí temblando con el celular porque la estoy deteniendo así en el aire, perdóname. Tienes que preguntar en tu entrevista cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en la institución o en la organización de donde labora esta persona que estás entrevistando. Ahora, ¿cuáles a nivel institucional, si hay un nivel de conciencia de estos resortes, qué efectos trae para la institución o la organización que sus colaboradores pues se desentiendan moralmente de sus compromisos laborales? Ahora, ¿por medio de qué vías consideras que es posible, esa persona considera que es posible abatir el desentendimiento moral? Y al igual que recuerda en la entrega del video pasado, deberás tener una conclusión donde todo el equipo explicite la manera en que el desentendimiento moral puede obstaculizar la realización de la función social de dicha institución u organización de cara o con respecto a los bienes internos, ¿no? La duración del video pues será la misma del video anterior. Bueno, me despido para no engancharme más. Nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego.